Hoy estoy en uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Brava, Tossa de Mar. Este lugar destaca por su impresionante recinto amurallado del siglo XII, uno de los mejores conservados de toda Cataluña. Acompáñenme a descubrir su historia y belleza. Estas calles están llenas de vida y color. Las casas tradicionales con fachadas decoradas con flores, las pequeñas tiendas de artesanía y los cafés con terrazas ofrecen un ambiente pintoresco y acogedor. Es el lugar perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo mientras descubres la esencia de Tossa de Mar. Las calles adoquinadas y estrechas, junto con las casas de piedra, te transportan siglos atrás mientras disfrutas de un paseo tranquilo, alejado del bullicio de las zonas más concurridas. Desde este punto ya podemos empezar a disfrutar de las murallas de Tossa de Mar, que nos ofrecen una vista panorámica impresionante y nos transportan a la época medieval con su imponente presencia e historia. Oh, wow. Me encuentro caminando en la llamada La Vila Bella, un recinto amurallado del siglo XII que representa el único ejemplo de la ciudad medieval fortificada que perdura en la costa catalana. C'est pas moi après? Non?
Oh, qué bonito. Al llegar a este punto nos encontramos con la estatua de Ava Gardner, que está sobre este mirador en la Vila Bella y es el homenaje del pueblo a su participación en la película Pandora y el holandés errante, filmada en 1950 en la localidad. También quiero contarles que aunque el trayecto es corto, desde aquí se puede disfrutar del encantador Camino de Ronda. Este recorrido te permitirá descubrir pequeñas calas de aguas cristalinas y te ofrecerá espectaculares vistas del mar Mediterráneo. Estos antiguos cañones que datan del siglo XVII y se encuentran junto a la histórica capilla de San Vicente fueron instalados como parte de las defensas costeras para proteger la villa de los frecuentes ataques de piratas y corsarios. Hoy en día, estos cañones no solo representan parte de la historia, sino que también son un atractivo turístico. Construida en el siglo XIII, esta capilla gótica sirvió como lugar de culto para los pescadores y marineros locales, quienes buscaban la protección divina antes de zarpar. Aunque ahora se encuentra en ruinas, su estructura aún conserva detalles arquitectónicos originales. En la parte alta del peñón se encuentra el faro, construido en 1916 sobre las ruinas del antiguo castillo de Tossa, que data del siglo XII. Desde este punto se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad y su entorno.
Las espectaculares murallas de Tossa de Mar, conocidas como el Castel de Tossa, fueron construidas en los siglos XII y XIV para defender la ciudad de los constantes ataques de piratas que azotaban estas costas. Estas murallas bien conservadas mantienen casi la totalidad de su perímetro original, permitiendo a los visitantes recorrerlas y disfrutar de las impresionantes vistas al mar Mediterráneo. Pasear por este histórico recinto amurallado es como viajar en el tiempo, ofreciendo una experiencia única que combina historia, arquitectura y hermosos paisajes.
Este museo fue inaugurado en 1935, convirtiéndose en el primer museo de arte contemporáneo español. Actualmente el museo custodia una buena parte de las piezas arqueológicas de la villa y una importante colección de arte. Y no puedo dejar de mencionar las bonitas playas en Tossa de Mar, con sus aguas cristalinas que varían en tonos de azul y verde, perfectas para pasar un día en familia. Las principales playas, como la Playa Grande que estamos viendo y la Playa Codolar, están rodeadas por el pintoresco casco antiguo y las históricas murallas. Además, Tossa de Mar es un popular destino para las embarcaciones turísticas. Barcos y ferries como el que está atracando llegan regularmente trayendo visitantes que desean explorar el encanto de esta bonita localidad costera. Esta capilla tiene un origen marinero. Se cree que Anthony Caixa, un patrón mercader y negociante, la mandó a construir en 1593 como agradecimiento a la Virgen del Socorro por haberlo salvado de un naufragio. Espero que hayan disfrutado este recorrido por Tossa de Mar tanto como yo. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.